nuestra invitadísima especial, que es Ale Costa, nuestra curadora económica. La estoy metiendo en un problema porque debería estar trabajando ya en el podcast económico de la noche, pero seguramente ya lo tiene más o menos avanzado. Y era importante tener a Ale con nosotros acá porque entre los dos hemos estado un poco conversando, comentando, digamos, esto que ha pasado con este tema del cierre de minas. Y sí es importante que podamos compartir con ustedes nuestras ideas y escuchar las suyas, porque este es un tema efectivamente polémico. Nadie está diciendo que aquí hay solamente un lado que tiene la razón, sino hay cosas importantes que vale la pena comentar desde ángulos económicos, políticos, ambientales, en fin, varias cosas que ameritan ser discutidas. Así que voy a darle la palabra a Ale para que haga una intervención inicial y nos cuente un poquito cómo está viendo hoy este tema. De ahí comentaré yo algunas cositas más y ahí arrancamos con el diálogo abierto. Así que nada, Ale, bienvenida, como siempre, a este espacio. No, gracias Augusto, gracias a todos, un saludo, como bien decía Augusto, yo normalmente no estoy en estas sesiones de debate porque estoy sentada en mi micrófono grabando el podcast económico que tengo que mandarles cada noche, pero en este caso creo que era importante estar con ustedes, al menos por un rato para ver un poco sus reacciones a este tema que creo que a todos nos tiene preocupados, ¿no? Hemos visto durante el gobierno de Pedro Castillo una serie ya de mensajes que en lugar de contribuir a esta mayor certeza, predictibilidad y confianza por parte del sector privado que pueda activar las inversiones que necesitamos activar de cara al 2022 para sostener esta recuperación de la economía que se está viendo efectivamente, pero que tiene que recuperar, que tiene que mantenerse y potenciarse hacia el próximo año. Esperemos en algún momento llegar a crecer al nivel potencial de la economía, pero creo que esta marca un hito importante y que creo que no habíamos visto en el pasado, ¿no? Es casi comparable, digamos, en términos de la calidad del mensaje o la intención del mensaje, pero creo que no en la gravedad a el anuncio de Guido Bellido respecto a esta amenaza específicamente al consorcio de Camisea para sentarse a renegociar el contrato de Camisea con la amenaza de una estatización o nacionalización de este proyecto. En este caso, lo que se plantea desde el lado unilateral, la premier Mirta Vázquez ha tratado de evitar la palabra unilateralidad, pero claramente era un anuncio unilateral por parte de la presidencia del Consejo de Ministros, de decir que no se iban a ampliar los planes de cierre para estas 4 unidades mineras. No sabemos si por desconocimiento de la regulación minera, que es algo poco difícil de interpretar debido a que es abogada y ha trabajado mucho tiempo en temas mineros, más bien en contra de la minería, o por, digamos, o por una voluntad expresa de reinterpretar la regulación minera, específicamente qué son los planes de cierre, para qué sirven y cuál es la naturaleza de los mismos. Son un punto final de un permiso de operación y por lo tanto una fecha de caducidad de la capacidad que tiene una empresa de operar una mina, o es como se ha interpretado hasta ahora y no reconoce ahora el comunicado de la presidencia del Consejo de Ministros, una fecha que se plantea para establecer un plan de cierre respecto a una cierta parte de la operación minera que se puede ir ampliando a medida que se amplíe esta operación y se encuentren más reservas, se apruebe el estudio de impacto ambiental por parte del SENACE y se pueda seguir avanzando en este tipo de operaciones. Ha sido sorprendente que este anuncio no se haya hecho respecto a pequeñas operaciones. Aquí en este caso de las 4 que miramos en Ayacucho tenemos a 2 de Hochschild, una empresa que cotiza en la bolsa de y que nos ha permitido ver, digamos, en tiempo real casi el efecto destructor que puede tener un anuncio de esta naturaleza en la capitalización bursátil de la empresa, que hoy ya se ha recuperado lentamente, subiendo 6% hoy en la Bolsa de Londres, y acompañada, digamos, de una empresa como Aruntani, que no está en la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía, y otra empresa pequeña también de capitales con una operación, digamos, más pequeña. En estas 4 unidades mineras
los comportamientos ambientales, las sanciones que han tenido, las dimensiones de las operaciones, el track record de las compañías son completamente distintos y se han puesto a todos en el mismo saco, ¿no? En este escenario que hemos vivido entre el viernes y hoy. El tema es que nuevamente vemos esta historia que ya hemos visto antes. Se hace un anuncio desbocado, alguien más sale a aclarar que el anuncio desbocado no se va a llevar a la realidad, sino que se va a plantear un escenario más moderado, y tenemos que quedarnos sin saber si es que va a haber un escenario futuro en el que finalmente se plantee un escenario desbocado y que no haya forma de resolverlo. Es saludable, entre comillas, que la presidencia del Consejo de Ministros haya emitido este comunicado. Vamos a ver qué dice hoy a la noche, a las 9 de la noche, la premier Mirta Vázquez, cómo es que presenta esto. Va a dar una entrevista en TV Perú, si como un efectivo retroceso y rectificación, o si trata de un poco convencernos de la idea de que este siempre fue el plan, que no es que haya dicho que no se iban a ampliar los permisos para estas empresas, aunque lo dijo literalmente y ha quedado escrito en la cuenta de Twitter de la presidencia del Consejo de Ministros, o si efectivamente reconoce que hubo algún error, transparenta un poco quién la llevó a ese error, cómo se llegó a esto y qué acciones se están tomando desde el Ejecutivo para que algo como lo que hemos vivido entre el viernes y hoy no se repita en el futuro. Y sí quería un poco conversar también con Augusto. Hemos estado toda la semana, creo que como todos, brindándonos apoyo emocional casi, porque ha sido días de pánico terrible. ¿Qué ventana se abre? ¿Cómo se cierra? ¿Cuáles son los escenarios futuros? ¿Qué viene después que esto? Si es que se hace una interpretación de una regulación en un sector específico de manera tan caprichosa como la que al parecer hizo Mirta Vázquez antes de hacer el anuncio del viernes, ¿qué otras regulaciones en otros sectores podrían estar, ser susceptibles de que se reinterpreten de maneras, digámoslo, creativas por parte del gobierno, y que esto efectivamente sea un cambio en las reglas de juego para los distintos sectores, ¿no? Y esto en el marco de una solicitud de facultades delegadas por parte del Ejecutivo, que quiere legislar directamente en materia financiera, en materia tributaria, pero si es que no son capaces de, digamos, aplicar la regulación que está del lado del Ejecutivo, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas, Dirección General de Asuntos Ambientales de Mineros del Ministerio de Energía y Minas, que son los encargados de los planes de cierre, y se está tratando, digamos, de modificar esa regulación, sino que simplemente reinterpretarla para hacer un anuncio de esta naturaleza. ¿Qué se podría hacer si es que efectivamente se les da el poder de legislar y cambiar las reglas de juego, ¿no? Buenísimo, gracias Ale. Yo tengo tres comentarios que quisiera hacer, así como para ir dando un poquito más de información de contexto a esta discusión, pero ya invitándolos a todos a que vayan pensando en sus preguntas y levantando la mano si quieren comentar. Yo creo que detrás de este tema hay, por supuesto, una primera, digamos, hay un tema que está detrás de todo esto, que es las posiciones o las percepciones que existen respecto de la minería como industria, ¿no es cierto? Y si es conveniente o no para un país como el Perú ser minero o promover la actividad minera frente a otras industrias u otras actividades económicas que de repente se perciben como, digamos, menos problemáticas, digamos, la agricultura, el turismo, en fin, otras actividades, ¿no? Y aquí yo creo que les comenté esto en el podcast del lunes, pero es bien importante entender lo relevante que es la minería para la economía peruana. ¿Ya? Puede gustar o no lo que implica hacer actividad minera, pero en términos de la capacidad de un sector económico para movilizar inversiones, no hay ningún otro sector económico en el Perú al día de hoy que sea comparable con la minería. ¿Ya? Yo les hice la comparación en el podcast del lunes, creo, de que un proyecto minero grande, si es que se cayera y lo fuéramos a reemplazar con otro tipo de proyectos, con proyectos de otros sectores, digamos,
el equivalente a un proyecto minero grande tendrían que ser, digamos, 10 proyectos de construcción de infraestructura relevante, ¿ya? Entonces, ese es el nivel de, digamos, el volumen de dinero que puede movilizar el sector minero y eso, por supuesto, se traduce en, digamos, pago de impuestos bien relevante, ¿no? El sector minero es, digamos, el más relevante a nivel de, por ejemplo, pago de impuesto a la renta corporativo, ¿ya? Ahora, una crítica que se le hace al sector minero es que no es tan intensivo en generación de empleo. Por ejemplo, la agricultura genera mucho más puestos de trabajo, ¿no? O el turismo, o el sector servicios también. Esa crítica es parcialmente cierta, porque en términos de empleos directos, es verdad que la minería no genera muchos puestos de trabajo, entre otras razones porque es una actividad que crecientemente es más mecanizada, más automatizada. Y eso es lo que hace, entre otras cosas, que sea tan productiva, ¿no? De hecho, la minería es probablemente la actividad económica más productiva que hay en el país y, por tanto, eso también redunda, digamos, en la cantidad de impuestos que paga, ¿no? Pero, digamos, en términos económicos, lo que hay que entender es que la minería es un sector que funciona como una locomotora. Un proyecto minero, una mina, por ejemplo, necesita comprar, yo alguna vez hice el cálculo para un artículo que hice hace bastante tiempo, cuando estaba en Semana Económica, me acuerdo, una empresa minera puede tener que comprar 50.000 ítems, digamos, de cosas que necesita para realizar sus operaciones. Es decir, 50.000 empresas a las que les tiene que comprar cosas para poder realizar su actividad. Y ese es el verdadero cálculo que hay que hacer para entender la magnitud del impacto que tiene el sector minero. Todos los sectores conexos que genera, ¿no? A los que le genera demanda de bienes, de servicios, de todo tipo de cosas. Entonces, la cantidad de empleos indirectos que genera la minería es enorme. Y por eso cuando se generó esta discusión sobre estas 4 minas en Ayacucho, ustedes deben haber escuchado que se dijo, hay 50.000 empleos en riesgo. Claro, de esos 50.000, un porcentaje menor son los empleos directos en las minas, pero todo lo demás es empleo que se genera, digamos, con proveedores del sector, ¿no es cierto? Inclusive con proveedores de la misma zona, digamos, en la que está la operación, proveedores logísticos, de alimentos, en fin, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, ese es un primer tema. Yo recuerdo haber escuchado, por ejemplo, en Lima, el economista venezolano Ricardo Hausmann en una presentación justamente para discutir cuáles debieran ser los motores de crecimiento de la economía peruana, en la época en la que el ex ministro de Economía o de la producción, creo en ese momento, Piero Gessi, hablaba del tema de la diversificación productiva, con el que dicho sea paso yo estoy de acuerdo. Pero lo que hacía notar Hausmann en ese momento es que el Perú tendría que multiplicar su minería no sé cuántas veces al mismo tiempo que multiplica su agricultura o multiplica su turismo o multiplica su sector, digamos, de servicios, en fin. No es que una cosa se oponga a la otra, deberíamos tratar de impulsar varios sectores a la vez porque no son alternativas mutuamente excluyentes. Se puede tener mucho más minería en el Perú y mucho más agricultura y mucho más pesca y mucho más turismo y todo eso puede además retroalimentarse entre sí. Así que esta forma en la que a veces se plantea como que digamos, o escogemos minería o escogemos otras cosas, no es correcta. Y luego paso al segundo tema que quería mencionarles que también es bien relevante para esta discusión, que es este tema de las cabeceras de cuenca, ¿no? Hay muchas personas que piensan que en las zonas altoandinas donde se piensa que hay, digamos, una cabecera de cuenca, no debería haber actividad minera, porque es un ecosistema frágil y, digamos, podría contaminarse una fuente de agua, afectar río abajo a las comunidades que utilizan esa agua para sus sembríos o para agua de beber, en fin. Hay la preocupación de que si se hace actividad ahí, eso va a generar un problema medioambiental grande. Pero este es un tema que debiera resolverse técnicamente, ¿no es cierto? Las mineras, por ejemplo, dicen que la actividad que se realiza en cabecera de cuenca se puede desarrollar con, digamos, todas las precauciones ambientales del caso, como para que no haya ningún riesgo o haya muy bajo riesgo de contaminación, ¿no? Digamos, la regulación, la política pública en estos temas debería incorporar eso, debería definir este tipo de cosas de manera técnica. Y si hoy, digamos, se permite actividad minera con determinadas condiciones y las empresas están realizando esa actividad cumpliendo esas condiciones, entonces no hay justificación, digamos, para cerrar sus operaciones
sobre la base de posiciones políticas, porque esas posiciones políticas, si es que van en contra de la ley, no se pueden sobreponer a la ley. La ley establece lo que la empresa tiene que cumplir y si la empresa lo cumple, no tendría por qué arbitrariamente cerrarle una operación, más allá de que haya esta preocupación por las cabeceras de cuenca. Si se quisiera evitar minería en cabecera de cuenca, tendría que hacerse un cambio legislativo. Por eso yo decía en el podcast, creo, del lunes también, que este es el tipo de tema que políticamente debe discutir en el Congreso, pero no, digamos, tomarse decisiones desde el Poder Ejecutivo porque simplemente no está de acuerdo con, digamos, lo que establece hoy por hoy la ley, ¿no? Y el tercer tema que creo que es importante es que creo que muchas veces metemos a todas las empresas mineras en una misma bolsa, como metemos a las empresas en general en una misma bolsa o, digamos, a muchas otras categorías, tratamos de generalizar para hacer pasar o para pensar que todos los que pertenecen a esa categoría son iguales. Y eso no es así. Como decía Ale, en estas 4 empresas involucradas en este tema de Ayacucho, son empresas muy distintas entre sí, ¿no? No hay punto de comparación, y aquí yo me atrevería a decir, digamos, enfáticamente incluso, que no hay punto de comparación entre una empresa peruana listada en Londres como Hochschild, que está sometida a los estándares más altos medioambientales y en general de buenas prácticas de derechos humanos, en fin, de tantas otras cosas más, con empresas como Aruntani, que es una empresa que no está en la Sociedad Nacional de Minería, que no tiene pues el mismo nivel de prácticas y que no tiene además el mismo historial en términos de otros conflictos mineros o problemas medioambientales que hayan sido objetados por la UEFA, etcétera, etcétera. Entonces, si es que hay una empresa que tiene un problema medioambiental grave, una empresa minera que puede haberla, de hecho hay un montón de empresas mineras en el Perú que no operan bien, y eso creo que no es, digamos, hay que decirlo porque es verdad, ¿no? Hay empresas mineras que no operan bien en el Perú, pero no podemos hacer pagar a las empresas que sí hacen las cosas bien por culpa de estas otras, ¿no? Y por tanto hay que, cuando vemos este tipo de situaciones, tener el cuidado, digamos, de poder diferenciar entre las empresas que están siendo, digamos, presentadas como incumplidores, digamos, de las normas ambientales cuando de repente no lo son tanto como otras empresas con las cuales se están